¿Esta es la 10ª columna ya, Agustín? A la 11, la 11, número 11. 11 meses que venimos en forma consecutiva con el señor Adolfo García y una nueva columna. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, mejor ahora que los escucho. ¿Cómo van por ahí? No, yo digo, ¿cómo pasó el tiempo? 11 columnas, ¿no? 11 meses ya de estar permanentemente informando y conociendo cosas nuevas, ¿no? Hoy cumple mi hijo 13 meses, así que te acordarás que en la primera, creo que fue que lo llevamos, que era un pigmeíto, ¿no? Claro, ¿te acordás? Sí, Alan, es verdad. Así es. Era un gurrumín chiquitito y ya tiene 13 meses, ¿no? Un montón. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Ya cumplís vos también los 12 meses de la columna. Claro, no, mi hijo se fue criando ahí a la luz de los comentarios de Euge, ha sido su principal referente, Claro. Bueno, mira, primero voy a hacer la presentación oficial por cómo se renueva el público. Decimos, el doctor Adolfo García es codirector del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. Es doctor en letras, especialidad en neurolingüística y realizó estudios postdoctorales sobre neurocognición y bilingüismo. Como el público se renueva, Adolfo, hay que decir toda tu trayectoria, ¿no? Así que me parece que es importante. Pero vuelvo a lo nuestro, vuelvo a una relación amistosa que tenemos por el tiempo que hace que nos conocemos, y la verdad que hablar contigo cada domingo cuando haces la columna es aprender. Así que bueno, hoy hablando de aprender, hoy está el tema de inteligencia artificial, lenguaje y salud mental, ¿no? Que es lo que está, lo que se viene, es lo que se está proyectando, ¿no? A futuro en un mundo que va cambiando vertiginosamente. Ya de hecho la pandemia nos está haciendo ingresar rápidamente en el mundo de la conectividad, que venía más lento en la Argentina, pero ya de alguna manera estamos más insertos, ¿no? Totalmente. Primero, gracias por la introducción casi legranesca de tu parte, Daniel. Sí, y absolutamente, es lo que se viene, pero decirlo así es como proyectarlo como algo que todavía no tenemos. Yo diría que es algo que ya vimos. Sí, ya está, sí. Y sí, ¿no? La inteligencia artificial es algo que nos atraviesa cotidianamente. Uno tal vez escucha el término y piensa, ¿no? Como que suena a algo de ciencia ficción, algo muy alejado en el futuro. La verdad es que los celulares, las compus que estamos rodeados todo el día, están plagadas de algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan muchas veces con fines comerciales, ¿no? Básicamente la inteligencia artificial es un campo sofisticado que surge como parte de las ciencias de la computación y hoy por hoy tiene un montón de ramificaciones, que intenta generar máquinas o sistemas computacionales capaces de algunas de las formas de la inteligencia humana, como el aprendizaje, la categorización, la generalización y la predicción de patrones. Y esto, mirá, por darte un ejemplo muy sencillo, viste que vos, Euge, ¿has subido alguna foto a tu Facebook en los últimos días? Como 5. Sí. Sí, es algo que todos hacemos, claro. Los que tenemos redes sociales. Claro, y decime si cuando subís una foto, viste, no, ahora ya estamos acostumbrados, pero yo me acuerdo hace unos años cuando uno subía una foto a Facebook y de repente te identificaban la cara de las personas y te decían, che, es Pepito, ¿lo querés etiquetar? Bueno, eso pasa cuando subís la información a la nube, que a veces para reconocer las fotos te preguntas, y cuando subís una nueva foto, si esa persona es la misma. Claro, exactamente, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Uno va entrenando, ¿sí? Hay un algoritmo de fondo que se va entrenando viendo distintas fotos de distinta calidad, en distinto ángulo, con distinta distancia, con distinta iluminación, pero consistentemente se va etiquetando a esa persona, ¿no? Con el mismo nombre. Y luego, lo que el algoritmo puede hacer es ir reconociendo un montón de propiedades, atributos, ¿no? De formas, distancias, proporciones en la cara de esa persona, y una vez que las aprende que esas formas, proporciones, distancias son distintas de las formas, proporciones y distancias de otras caras, cuando aparece una foto nueva, que antes el sistema no vio, dice, che, esto es bastante parecido a esa configuración que yo ya aprendí. Entonces, posiblemente sea el nombre de esa persona. Uh-huh. Eso es una de las formas, ¿no?
cotidianas en las que nosotros nos vemos atravesados por la inteligencia artificial. También está la base, bueno, de cuando nos van sacando la ficha de qué cosas queremos comprar, ¿no? Qué publicidades pueden ser más atractivas para nosotros y demás. Bien, eso pasa cuando quizás buscamos en internet, claro. Bueno, en este momento no, pero si yo buscaba antes para ir a algún lugar a viajar, después cuando entraba a alguna red social o algo, me aparecían las publicidades de las agencias de turismo de ese lugar particular que yo quería ir a viajar. Yo te digo, Ups, coincidencia. Adolfo, te digo, hace un mes empecé a buscar una campera determinada, de una marca determinada, y miraba simplemente precios. Me bombardearon permanentemente, me venía la marca con una campera, terminé comprándola. Me convencieron. Te sacaron la ficha, claro. Claro. Vos sabés que lo interesante es que uno puede utilizar estas tecnologías, por ejemplo, a fines comerciales, así, Sí. se puede utilizar a fines de espionaje corporativo, espionaje político, pero también se puede utilizar para otras cuestiones. Por ejemplo, como vos adelantabas, Daniel, ¿no? Para cuestiones de salud. Claro. Y creo que eso es muy interesante. Nosotros hace un tiempo que venimos trabajando en esa línea con nuestro equipo, y en particular en una colaboración con IBM en Nueva York, y lo que venimos haciendo es lo siguiente. Vos pensá esto, ¿no? La forma en que habla una persona, no, hoy decíamos el ejemplo del rostro de una persona, ¿no? Sí. El rostro de una persona es como la huella digital, ¿no? O sea, tiene un montón de información específica. Y única, ¿no? Única, ¿no? Claro. Que nosotros como personas podemos reconocerlas rápidamente, y estos sistemas también. Pero otra cosa, otra propiedad de las personas que tienen un montón de información identitaria, idiosincrática, es el lenguaje. Por un lado, por supuesto, la voz, ¿no? Fíjate que vos, Daniel, necesitas más que un segundo cuando levantás el teléfono para reconocer quién te está hablando del otro lado, en función de su voz, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero incluso, decime si a veces no le sacás también la ficha a quién te está mandando un mail antes de ver el nombre o la casilla, en función de cómo escribe, de cómo organiza las palabras, cómo te saluda. ¿Viste? Hay un montón de huellitas que vamos dejando en nuestro lenguaje. Esas huellas están desparramadas por un montón de aspectos del lenguaje. Por ejemplo, la voz, o lo que decíamos la voz, en realidad no es algo muy complejo. Tenemos, por ejemplo, hay gente que entona de modo distinto, ¿no? Tiene distintas curvas de prosodia, se llaman. Uh-huh. Hace pausas en momentos distintos. Tiene un color, un timbre de la voz distinto. Pronuncia ciertos sonidos de modo distinto. Y además, en el texto que producen, hay ciertos patrones de cómo utilizan las palabras, cómo las organizan, cómo construyen un discurso, ¿no? Todo esto uno puede extraer información cuando un paciente, por ejemplo, habla. Vos le decís, contame cómo es tu rutina, por ejemplo, ¿no? Y el paciente te habla durante 45 segundos, por ejemplo. Nosotros con estos algoritmos podemos sacar un montón de información sobre todas estas propiedades que te dije, y después hacemos lo mismo con personas que no tienen una enfermedad. Nosotros lo trabajamos, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson, ¿sí? Particularmente. ¿Qué hacemos? Le enseñamos a un algoritmo de inteligencia artificial, le damos un montón de textos de personas con Parkinson. Entonces le decimos, algoritmo, aprendete esto. ¿Cuáles son las formas particulares en que habla un paciente que tiene enfermedad de Parkinson? Y después le damos los textos de las personas sanas, que no tienen enfermedad. Le decimos, bueno, aprendete cómo hablan las personas sanas. Y después le decimos, bueno, ahora que aprendiste, fíjate cuáles son las propiedades que los diferencian, ¿no? Cómo se diferencia el habla de un paciente del habla de una persona sana. Uh-huh. Y después le ponemos un nuevo texto de un nuevo paciente que llegó, que no fue parte del entrenamiento, es un paciente nuevo. Y le decimos, ahora, algoritmo, vos que aprendiste esto, escuchá y lee cómo habla esta persona. ¿Me podés decir si tiene Parkinson o no? Y con esto nosotros estamos logrando tasas de clasificación automática de arriba del 85%. Es decir, en el lenguaje espontáneo, Daniel, Euge, hay tanta información tan rica que nos permite dar cuenta de
el estado cerebral de una persona e identificarlo como tiene esta enfermedad o no. Te pregunto, ¿es, a ver, tal vez una detección incipiente de una posibilidad de Parkinson, este ejercicio de gimnasia? Esto lo hemos hecho con pacientes en etapas tempranas Sí. de la enfermedad, ya están diagnosticados, es Sí. decir, no son etapas preclínicas, pero sí hay otros estudios de equipos que colaboran con nosotros, de hecho, en cuadros psicóticos, por ejemplo, en los cuales es posible, en función de cómo hablan ciertas personas, jóvenes en este caso, es posible anticipar, predecir qué personas van a desarrollar síntomas psicóticos unos meses después y cuáles no. Mira. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Porque esto, a diferencia de las evaluaciones de lenguaje típicas que se utilizan en la clínica, en la neurología, en la psiquiatría o en la neuropsicología, es lo más sencillo del mundo. El paciente que tiene que contar, por ejemplo, que hace un día cualquiera de su vida, o le mostrás una foto y que te la describa, es habla espontánea. Esto no es invasivo, tiene muy bajo costo, no es estresante para el paciente, a diferencia de las evaluaciones formales, ¿no?, que se hacen. Así que es algo muy interesante pensar cómo uno puede capitalizar estos recursos de inteligencia artificial en estos entornos de salud. Claro. Y yo digo, y además de esto, ¿qué otro tipo de enfermedades se ha empleado o dónde se ha empleado la inteligencia artificial, por ejemplo? En otro tipo de enfermedades, también hay trabajos en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y también hay algunos estudios en distintos cuadros psiquiátricos, por ejemplo, se ha utilizado esta técnica, por ejemplo, para ver cómo la organización del discurso permite diferenciar pacientes que tienen cuadros de manía de pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, en el caso de la psiquiatría. Y nosotros mismos, en nuestras investigaciones con Parkinson, otra cosa que podemos hacer es ver estas pistas del lenguaje para ver qué tan severos son los síntomas de un paciente. Es decir, el lenguaje nos da pistas para decir, este paciente tiene un nivel de avance de la enfermedad X o más o menos. Claro, que esto digamos que es podría ser, ¿no? Un auxilio al médico determinado, o al neurólogo, o al psiquiatra, de cómo un paciente puede desarrollar cierta enfermedad, o ya está desarrollándola, ¿no? Podría ser, a eso apuntamos, y Sí. está muy bueno que lo pongas en potencial, ¿no? Sí, sí. Una herramienta, ahora, digamos. Una herramienta, sí. Es una herramienta y de ningún modo esto va a reemplazar el entrenamiento clínico, la experticia, Claro. ¿no? Ese ojo agudo que desarrolla un neurólogo. Cuando hablamos de estas investigaciones con los neurólogos de nuestro equipo u otros que participan de la derivación y demás, ellos nos dicen, sí, buenísimo, pero yo, el momento en que abro la puerta, lo veo 2 segundos al paciente y yo sé que tiene, que dicen, ¿no? Sí, sí. El punto es que las evaluaciones clínicas dependen mucho de qué tan experto es ese neurólogo. Entonces puede haber mucha variabilidad. Según vos como paciente, si llegás y te agarra un tipo que tiene 20 años de experiencia, 5 años de experiencia o que recién está empezando. También, como esos diagnósticos típicos están basados en eso, en qué tan experto es el evaluador, el neurólogo, están sujetos a cambios en si el tipo está cansado o no, si vos sos el paciente 1 o 30 que vio en el día, si tiene un mal día o no. Estos algoritmos de inteligencia artificial, porque son algoritmos, porque son automáticos, no se ven afectados por fatiga, por prejuicios, por cansancio. Claro. Sí. Es decir, no hay otro componente que lo pueda distorsionar, digamos. Claro, y de nuevo, el punto es pensar en esto como un complemento para las prácticas estándar, de ningún modo como un reemplazo, porque es todo demasiado incipiente. Hay un montón de problemas también, ¿no?, en la complejidad matemática de estos algoritmos, pero sí creo que vale la pena apuntarlo, señalarlo, y ¿sabés dónde también tiene un poder interesante? Esto es ahora, en contextos de pandemia. Y claro, porque de repente vos calculás que una evaluación típica, un diagnóstico clínico
o un diagnóstico por neuroimágenes, ¿qué implica? Y bueno, el paciente tiene que moverse físicamente hacia el instituto, Claro. básicamente, ¿no? Claro. O incluso para pacientes que tienen movilidad reducida, o O que viven en otro país o están en otro lado. de repente esto lo que tiene, y de nuevo, no es un reemplazo de nada, puede ser un complemento interesante, es que es susceptible de aplicación remota. Podés podés grabar al paciente a la distancia para recoger su narrativa, ¿no? Y luego analizarla. Entonces, de nuevo, esto no es la panacea, no es una cosa milagrosa que va a revolucionar totalmente y cambiar de arriba abajo cómo se hacen los diagnósticos, no. Pero es una herramienta más que yo espero que con el tiempo vaya incorporándose para darle una manito, para sumar una fichita más al conjunto de recursos que tenemos hoy para el diagnóstico, el pronóstico, el monitoreo de las enfermedades. Muy bien, doctor Adolfo García. Se nos fue el tiempo, pero tengo como 5 o 6 preguntas más para hacerte, pero no nos da el tiempo. Seguramente la próxima columna hablaremos un tema determinado, pero por ahí te llamo para hacerte esas preguntas, porque las tengo muy adentro, las quiero resolver. Pero, por supuesto, siempre será que tiene que ver con esto, ¿eh? Siempre será un gusto atenderlo, doctor Ferro, y de hecho yo tengo muchas preguntas para usted también. Bueno. Hablemos entonces, hablemos. Muy bien. Yo tengo una pregunta para el doctor. ¿Qué tema de los 80 te gusta más? ¿Tema musical? Me decís? Sí. Bueno, tal vez recuerdes tú que yo soy esencialmente un metalero confeso. Bien. Pesado. Bien. Acá hay rock and roll. Nirvana, todo eso, ¿no? Sí, Nirvana es grunge. Claro, ¿no? Metallica. Metallica, como para empezar, mira, de los 80, te digo, ya que estamos con Metallica, a ver, Master of Puppets es un disco fundacional, ¿no? Estamos en no Mitre, sabes la cara cuento. que puso Nicolosi, como diciendo, estamos es en una Radio bomba. Mitre, ubiquémonos. Bueno, pero te voy a tirar así uno, y a ver si lo pueden buscar ahí, poner un poquitito. A ver, de nuevo, ¿no? Va a romper un poquitito con lo que suelen poner ahí. No importa, decía, a ver. Busquen a Yngwie Malmsteen. Es Yngwie. Bueno, la cara que está poniendo Gustavo Nicolosi, porque las conoce todas. Dice, esto explota. Esto es pesado. ¿Podemos escuchar un poquito? A ver, ahora para vamos que una idea, el día de mi casamiento por iglesia, salimos caminando, casados con mi señora, con un tema de Malmsteen de fondo en la iglesia. Mirá vos. El cura ¿Qué que recuerdo te y el trae cura esta que dijo. canción, Mirá vos. No, Gustavo, por favor, mete un Malmsteen en el verano menos pensado. Lo voy a tomar como mi gran logro del año. Tu gran logro de la columna número 11, ¿eh? Exactamente. Muy bien, Bueno, bueno. Adolfo, gracias por haber compartido un domingo más y seguimos conversando, ¿eh? A ustedes, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Chau. El doctor Adolfo García, codirector del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET, doctor en letras, especialidad en neurolingüística, estuvo aquí en el verano menos pensado.